Bueno, pues vamos a comenzar esta reunión de teología, pidiéndole al Señor, como siempre, que nos ayude a profundizar pues en esta realidad de los evangelios sinópticos, pidiéndole de corazón al Señor pues que lo que significa la palabra de Dios para nuestras vidas, lo que significa la palabra de Dios para nuestros corazones, lo que significan los evangelios para nosotros, pues profundice realmente en nuestra alma, y lo hacemos pues rezando y pidiéndole juntos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues bueno, este año, este curso, para los nuevos que se incorporan por medio de las redes sociales, que ya el año pasado tuvo bastante aceptación, los cursos de teología, pues este curso lo vamos a dedicar a profundizar en lo que se conocen como los evangelios sinópticos. El libro con el que vamos a ir profundizando semana a semana se llama Testimonio del Reino, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, de Luis Sánchez Navarro, ¿vale? Y es el que iremos viendo pues semana tras semana el tema, contenido que nos ofrece. Ya vamos por el tema 4, para los que voy a introducir, pero voy a hacer una pequeña introducción para los que os unís por primera vez. Mirad, la palabra sinóptico, cuando hacemos referencia a esta palabra, nos estamos refiriendo a los 3 primeros libros de la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Porque tienen los 3 concretamente una visión conjunta. Es más, la palabra sinóptico significa visión conjunta, ¿no? Visión simultánea, porque el Evangelio de San Juan es un evangelio que funciona de forma independiente, ¿no? Es un evangelio que está enfocado en el testimonio de Jesucristo, pero desde una realidad distinta al que están hechos, pues compuestos estos tres primeros evangelios, ¿no? En los que se tienen pues una introducción, un primer mensaje y evangelización de Jesucristo en Galilea, tiene una parte que se conoce como la subida a Jerusalén, y finalmente tiene el momento pues de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y además, pues sí que es verdad que podemos ver y podemos descubrir en esa simultaneidad de este mismo hecho cosas que es verdad que se podrían decir que son pues unitarias, es decir, que se ofrecen de una forma pues similar, cosas que incluso llegan a contradecirse, otras partes que se aumentan, otras partes que se reducen, y eso pues a gente que coge por primera vez los evangelios sinópticos, ¿no? Y lee por primera vez el evangelio de San Marcos y después posteriormente lee el evangelio de San Lucas, y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el evangelio de San Marcos se centra en esta realidad y el evangelio de San Lucas se centra en otra realidad distinta, ¿no? Entonces esto vimos que tenía distintas soluciones e interpretaciones, y eso es lo que voy a intentar resumir, que fue lo que vimos la semana pasada, y voy a explicar para las personas que están, pues que nos siguen por medio de las redes sociales. Así que nos acercamos al cuadrante de nuevo, y para esta realidad tenemos varias soluciones. La primera solución, que es la que os he puesto por delante, que es la que explicamos y que es la que era la más aceptada a nivel general por los exegetas, es la siguiente, ¿no? Y es que el Evangelio de San Marcos y resulta que hay otra fuente ahí concretamente que la vamos a llamar fuente Q, que es como la conocen, eran como los primeros escritos que se conocían. Es decir, el Evangelio de San Marcos fue el primero que se escribió, y sí había una serie de dichos o de hechos del Señor que actualmente pues supuestamente no nos ha llegado, ¿no? Hasta nuestros días. Pero sí sabemos, pues tenemos las otras 2 fuentes conocidas, que son Mateos y Lucas, ¿no? Pues lo que se piensa, la primera solución que piensan los exegetas es la siguiente. Existían esas 2 fuentes, Marcos y fuente Q, y de ahí surgió pues el evangelista San Mateo, que conocía esta fuente y conocía esta fuente, y junto con la persona de San Marcos, que estaba por otro lado, perdón, la persona de San Mateo, que estaba por ahí, pues él, San Mateo, con la información de la fuente de San Marcos y la fuente Q, pues realizó su propio evangelio, el evangelio de San Mateo, a partir de su propio testimonio, ¿no? Esto hace que tenga cosas similares con San Marcos, con la fuente Q, pero a la vez tiene por otro lado pues cosas similares
que tiene solamente él, y eso es porque el mismo evangelista San Mateo, que había sido apóstol, había escuchado al Señor y tenía su propio testimonio de lo que él había visto y oído, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el evangelista San Lucas, que él igual, del mismo modo, tiene su evangelio que va a escribir y cuenta con los testimonios del evangelio de San Marcos y el testimonio de la fuente Q. Y por tanto tiene cosas similares de la fuente Q del evangelio de San Mateo, pero principalmente tiene cosas de San Marcos y cosas independientes, que no lo tiene ninguno, que es de su propio evangelio, de su propia interpretación, que es la de San Lucas. Esta era la primera interpretación, que era la más popular y la más conocida, pero no era la única, ¿no? Lo que vimos es que existían otras interpretaciones distintas. ¿Cuáles eran esas interpretaciones? Pues la segunda es la siguiente. Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, cuando decimos los evangelios, tradicionalmente, ¿cómo se les conoce, no? Mateo, Marcos y Lucas. Pues bueno, pues esta se llama la fuente agustiniana, ¿no? La fuente agustiniana, que es la más antigua, y por eso en el fondo cuando nosotros hablamos de los evangelios, los conocemos así, porque dice, o sea, esta viene de la versión de San Agustín, que dice que el primer evangelio compuesto fue el de San Mateo, que después llegó San Marcos e hizo una síntesis de lo que era el evangelio de Mateo, es decir, intentó hacerlo de una forma mucho más breve. Y finalmente llegó Lucas, que era una parte en la que ya estaba más extendida a los gentiles, y por tanto él escribió el evangelio destinado a esas personas que eran pues provenientes del paganismo, y por tanto los evangelios se escribieron así, que curiosamente muchos de los exegetas actuales también están muy de acuerdo con esto. Es más, teniendo presente, yo siempre digo, porque a mí es algo que me llama la atención continuamente, ¿no? Muchas veces pensamos que lo que se conoce como tradición son cosas que la gente como que no sabe, ¿no? Y claro, ahora con las investigaciones científicas se empiezan a descubrir cosas que nos abren los ojos, ¿no? Y dicen, no, esto no es así. Y después cuando empiezan a indagar, dice, anda, tenemos que volver al principio. Nos hemos dado cuenta de que al final lo que decían la tradición era verdad, ¿no? Pues bueno, lo que he dicho antes es una teoría. Una teoría no quiere decir que sea algo real y verdad, ¿no? Curiosamente, al ser esta la tradición más antigua, pues también tiene su sentido y tiene su explicación, y muchos exegetas están muy de acuerdo con esta realidad, porque al fin y al cabo es la más antigua, ¿no? Y después, sí es verdad que también existen otras interpretaciones, pero esta es la más popular, en el sentido de que primero se escribió Marcos, después Mateo, después Lucas, o primero que se escribió Lucas. Existen otras interpretaciones, ¿no? Pero esta es la más popular y más conocida. Pero finalmente existe otra, que esta en el fondo es la que mucha gente dice, mira, pues esto tiene que ser así y se acabó, ¿no? Que es la siguiente: tradición oral. ¿Qué quiere decir esta tercera interpretación? Pues muy sencillo. Realmente lo que ocurría, ¿por qué existen contradicciones, existen cosas similares? Porque cada evangelista es único. ¿A qué se refiere con que cada evangelista es único? La interpretación de un evangelio, cada persona la tiene desde su punto de vista. Yo es como si ahora mismo estoy aquí explicando algo, que esto lo he dicho muchas veces yo en otras reuniones. Yo aquí estoy explicando esta reunión, y cuando salgamos de esta reunión y terminemos, pues a lo mejor pues Isma salta y dice, pues Juan Ramón cuando estuvo hablando en la reunión, pues dijo esto y esto, y a lo mejor de golpe Luis coge y dice, pues Juan Ramón cuando estuvo hablando en la reunión explica alguna cosa de una forma mucho más extensa, otras las omite, otras las hace más breves. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Bueno, pues eso no es otra cosa, sino que en el fondo cada persona tiene su visión subjetiva, aquella cosa que le ha tocado más el corazón, aquella cosa que le ha ayudado más, aquella cosa que le ha inspirado más, y por tanto existe una tradición oral, es decir, los apóstoles que han escuchado al Señor, que luego han predicado, y cada evangelista, a partir de aquello que ha escuchado, pues ha hecho realizado su evangelio. Y por eso hay cosas que se contradicen, cosas que son muy similares, porque claro, ¿por qué tienen que ser similares? Porque fueron así. Punto. Si yo digo que cogí el micrófono y lo puse aquí, pues a lo mejor todos decís lo mismo. Pues luego que lo expliquéis iguales, ¿no? Entonces está esta tradición oral, que en el fondo se dejan de interpretaciones que viene una por un lado, que viene por otro, sino que simplemente cada evangelista es único y escribió el evangelio teniendo en cuenta pues a la comunidad a la cual escribía, o la realidad que tenía que poner por delante, y lo que él personalmente había vivido, ¿no? Entonces, estas son las tres interpretaciones, las tres soluciones que hay a esas contradicciones o similitudes o omisiones que hay en los evangelios. Si nosotros nos vamos
a la página 85, vamos a adelantar en el fondo a lo que ya hemos visto, a todo lo que hay anteriormente, porque vamos a saltar una parte, pero me parece que es mejor explicarlo así, ¿no? Fijaros, si nos vamos a la página 85, en referencia a esto mismo, al fin y al cabo, que hemos visto, dice así, de la Dei Verbum. Esto es muy importante, porque esto lo dice la Iglesia, ¿vale? En un concilio, en la Constitución Dei Verbum, una constitución dogmática, es decir, que nosotros tenemos que creer y tenemos que aceptar, dice lo siguiente, en el número 19. La Santa Madre Iglesia, eso al final de todo, la Santa Madre Iglesia ha mantenido y mantiene firme y constantemente que los 4 evangelios enumerados, cuya historicidad afirma sin ningún género de duda, transmiten fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación, hasta el día en que fue asumido al cielo. Después de la ascensión del Señor, los apóstoles transmitieron a sus oyentes lo que Él había dicho y hecho, con aquella inteligencia más plena de la que ellos, introducidos por los acontecimientos gloriosos de Cristo y amaestrados por la luz del Espíritu de la verdad que gozaban, los autores sagrados, por su parte, compusieron 4 evangelios, seleccionando algunas cosas de las muchas que habían transmitido oralmente o por escrito, redactando otras sintéticamente o explicándolas en atención a la condición de las iglesias, es decir, a la comunidad a la que iba designada, y conservando, en fin, la forma de proclamación, siempre de manera que nos comunicaran cosas verdaderas y sinceras acerca de Jesús. Yo creo que esa explicación de la Dei Verbum hace muestra a todo lo que yo acabo de explicar, y es una cosa que dice la Iglesia, es decir, fuera de los agiógrafos, fuera de las personas que intentan transmitir las enseñanzas. Lo que dicen en este apartado es una cosa muy clara. Los evangelios dicen firmemente y claramente y realmente las cosas que el Hijo de Dios transmitió cuando estuvo entre los hombres. Esos evangelistas, es decir, los que escribieron los evangelios, intentaron transmitir, y fijaros lo que dice, lo vuelvo a repetir, bueno, inspirados por el Espíritu Santo, que es una cosa muy importante, es decir, que cuando escribieron los evangelios no es que dijeran unos hombres ahí de golpe escribieron de la noche a la mañana como si nosotros ahora mismo nos pusiéramos a escribir, no, inspirados por el Espíritu Santo escribieron los evangelios, y dice, escribieron algunas de las muchas cosas que habían transmitido oralmente, es decir, aquellas cosas que habían oído o visto por escrito, pon ahí, es decir, o cosas que habían tenido por escrita, porque seguramente había unos escritos previos, redactando otras sintéticamente, es decir, seguramente a partir de lo que habían escuchado o de lo que habían leído, lo cogieron y lo pusieron por escrito de forma sintética, es decir, sintetizando aquello, resumiendo aquella parte, o la explicaron de una forma más peculiar. ¿Por qué? Según la condición de las iglesias que tenían por delante. Es decir, no es lo mismo si una comunidad era de personas, por ejemplo, más judías, o si era una comunidad de personas paganas, o una comunidad que le costaba un poco de trabajo entender. Entonces que llega a San Marcos y dice, pues lo voy a hacer más cortito, porque si no la gente no lo va a entender. De esta forma, ¿entendéis lo que quiero decir? Es decir, en el fondo, la solución a toda esta situación la misma Iglesia ya la daba pues cuando se hizo el concilio, ¿vale? Para que no tengamos problemas de toda esta realidad. Y fijaros, la palabra evangelio, ya fuera de todo lo que vamos a meternos en el día de hoy, la palabra evangelio es verdad que tiene su origen en Cristo, ¿vale? Porque vamos a meternos ahora en el capítulo 4 ya de forma total, en la que se habla al fin y al cabo de las cosas que hay en común, ¿vale? Cuando hablamos de los evangelios, concretamente de estos 3 sinópticos, ¿qué cosas tienen en común y qué podemos soscavar en ellos, ¿no? ¿Qué podemos decir de lo que hay detrás de los evangelios? Lo primero que hay que descubrir es esta realidad. Los evangelios tienen su origen realmente en Cristo, porque es verdad que los evangelios, si nos vamos al Antiguo Testamento, aparece muy poquito la palabra evangelio, ¿no? Es decir, lo que es la palabra concretamente en griego de lo que significa evangelio. Con la traducción de los 70, esta palabra no se usaba, se usó muy poquitas veces. Es más, concretamente, el que la utiliza de una forma clara concretamente es el profeta Isaías, ¿no? Que en 3 momentos lo utiliza.
Recordáis aquella frase que se suele utilizar, además estamos a punto de entrar en el Adviento, ¿verdad? Esa frase que dice: qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Pues esa palabra de anuncia, que trae la buena noticia, esa palabra después que utiliza de buena noticia dice evangelio. Si el mensajero, fíjate qué cosa más curiosa, no aparece nunca, y cuando aparece para hablar de un mensajero que va a anunciar la paz, que se está refiriendo al Mesías. Es un anticipo de la venida del Mesías, una profecía de Cristo, ¿no? Y esa profecía utiliza la palabra evangelio, que después el Señor la va a utilizar. Después también, fijaros qué cosa más curiosa, también se utiliza la palabra evangelio cuando se dice que van a venir los reyes de Saba y de Arabia, que van a venir a ofrecerle sus dones y van a venir, pues cuando utiliza, hay una frase que dice que vienen a glorificar, anunciando la glorificación del Rey de Reyes, ¿no? Esa palabra, que vienen a glorificar o glorifican anunciando, algo así, se traduce realmente, viene de lo que dice es la palabra evangelio. Fijaros qué cosa más curiosa. Cuando esa profecía también es una profecía de Cristo. Una profecía de Cristo hablando de cómo los paganos van a descubrir el evangelio. Y después vuelve a aparecer con otra vez la palabra evangelio, también en el profeta Isaías, cuando es una frase que utiliza después el Señor para sí mismo. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Dice: será anunciado el evangelio a los pobres. Dice concretamente la expresión, ¿no? Pues será anunciado el evangelio a los pobres, que eso es otra parte también del profeta Isaías. También utiliza la palabra evangelio, es decir, la buena noticia a los pobres. Será anunciada la buena noticia a los pobres. Pues vuelve en el fondo, y más, que el Señor la utiliza para hablar de sí mismo. Dice: esta escritura que acabamos de oír se cumple hoy. Se cumple hoy, para hablar y designar que se cumple en sí mismo. O sea que las 3 veces que utiliza la palabra evangelio en el Antiguo Testamento, la utiliza cumpliéndose en las profecías en Cristo. Fijaros qué cosa más bonita, ¿no? Y después, posteriormente, esta palabra evangelio, que se utilizará en el Nuevo Testamento, tendrá un doble sentido. ¿Por qué? Porque lo que al fin y al cabo va a designar, porque el Señor dice: id y anunciar el evangelio a todos los pueblos. Eso es algo de un anuncio del Señor, es decir, el Señor quiere que se anuncie el evangelio, ¿no? Que después pasará de forma escrita, ¿no? Pero el evangelio lo primero es una cosa, la buena noticia es algo oral, ¿no? Es una buena noticia que viene de parte de Dios, que significa 2 cosas, luego lo explicaremos mucho mejor, pero que al fin y al cabo está relacionada con la predicación de Cristo. Es decir, Jesucristo va a anunciar una buena noticia que estará recogida en los evangelios, y luego, por otro lado, la misma persona de Cristo es una buena noticia, es un evangelio. Es decir, el evangelio es el mismo Cristo, ¿no?, que ha venido al mundo para salvarlo, ¿no? Pues bueno, vamos a meternos en las 3 cosas que hay en común y que ahora explicaremos de una forma mucho más profunda, que son las siguientes. Si tenemos que hablar de los 3 rasgos que los evangelios nos muestran y que hay en común, son los siguientes. El primer rasgo común que tenemos que ver cuando cogemos el evangelio es la importancia de la resurrección. El segundo, la importancia del Antiguo Testamento. Y finalmente, rasgos de la predicación. Vale. Mira, cuando cogemos los evangelios, ya voy a intentar meterme ya de una forma distinta a lo que de la forma que lo estoy explicando, ¿vale? Cuando nos metemos el evangelio, en estos 3 concretamente, nos damos cuenta de que existen unos rasgos propios que se pueden descubrir y vislumbrar en esos 3 evangelios, concretamente. Rasgos
que nos hacen vislumbrar de que existe algo en común de los tres. Lo primero es la importancia que se le da en los evangelios a la resurrección. Fijaros, cuando se habla de la resurrección, es verdad que tú coges los evangelios, más te va el evangelio de San Marcos y ocupa 8 versículos. Dice tú, bueno, pues entonces querrá decir que no tiene importancia, ¿no? O si tú coges los otros evangelios comparado con todo el gloso de la predicación o de lo que fuera, tú miras la resurrección y ocupa un lugar que tampoco es muy... Es como un epílogo, ¿no? Al final, que colocan los apóstoles para hablar de la resurrección. Pero claro, es que la resurrección no es algo que no tenga importancia, es más, es todo lo contrario. La resurrección tiene una importancia global porque aparece realmente en todo el pasaje del Evangelio. Es más, la resurrección es como la muestra clara, el decir, señores, ¿qué voy a explicaros? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacen los evangelios? Voy a explicaros quién es Jesucristo. Es decir, los evangelios van mostrando quién es aquel que ha estado entre nosotros, ¿no? ¿Quién era aquel Jesús de Nazaret que estuvo predicando en Galilea, que estuvo en Jerusalén y que murió? Bueno, pues voy a explicar quién es porque significa algo muy importante para nosotros. Y cuando tú empiezas a ver el Evangelio y empiezan a descubrir quién es Jesucristo, cuando Jesucristo tiene que hablar de sí mismo, dice, el Hijo del Hombre, cuando se refiere a sí mismo, va a tener que ser enjuiciado por los sumos sacerdotes. Lo van a condenar, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. O sea, Jesucristo es lo mismo, cuando Él está entre sus apóstoles y tiene que hablar, empieza a mostrarse y los evangelios los recogen. ¿Por qué? Porque si quitamos esta parte de los evangelios, quitamos la importancia de la resurrección en los evangelios, lo que estamos descubriendo es que es un fracaso. Si tú coges los evangelios y tú quitas el epílogo y tú cuentas todo el relato, todo lo que ha hecho el Señor, ¿no? Su milagro, sus profecías, sus visiones, todo lo que Él veía, todo lo que el reinado, el reino de Dios, el no sé cuánto, el no sé qué. Si tú coges toda esa parte y te quedas diciendo, el Señor cogió, lo cogieron, sufrió, fijaros todo lo que sufrió y al final murió crucificado. Si tú te quedas con el evangelio así, ¿qué evangelio estamos predicando? El evangelio, es decir, una buena noticia de un fracaso, de un fracasador, de una persona que ha fracasado, de un fracasado en todos los sentidos. Si nosotros quitamos la importancia de la resurrección, el evangelio no tiene sentido. Porque es una buena noticia, porque tienen que anunciar el evangelio. Tienen que anunciar el evangelio porque Cristo ha resucitado. Porque ese personaje que van a explicar y que dijo tantísimas cosas, todo lo que él ha dicho es verdad y es muy importante porque es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Eso es lo central en los 3 evangelios. Cuando tú los coges y empiezas a vislumbrar qué es lo que quiere decirnos, qué es lo que va a mostrar, la importancia de la resurrección es fundamental. Sin la resurrección de Cristo, los evangelios no tienen sentido, porque la buena noticia es que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ha venido al mundo a salvarlos. ¿Cómo? Resucitando por nosotros. Por eso, aunque aparezca como una cosa, supuestamente un apéndice al final, los evangelios le dan la suma importancia a la resurrección, porque la misma resurrección es la que certifica y manifiesta que todo lo que el Señor había dicho con anterioridad tiene sentido. Porque el que lo ha dicho no es uno cualquiera, no es un maestro, no es un filósofo, no es un revolucionario, como mucha gente de la sociedad de hoy quiere mostrar, ¿no? Ni es una persona que ha venido a traernos una New Age, ¿no? Una nueva era de la sociedad de cómo tiene que cambiarlo todo. Es más, porque en la época de los 50, de los 60, de los 70, se empezó a extender esa realidad de que Jesucristo no, que era comunista, porque intentó mostrar una nueva realidad, una nueva orden del mundo, es decir, porque quería como una especie de común unión de todas las personas, que los pobres, que todo el mundo fuera igualitario, que no sé cuánto. Eso es una minusvaloración de lo que realmente es la figura del Señor. Porque si el Señor ha resucitado, ¿cómo el Señor va a decir que este Señor era comunista? En todo caso, los comunistas han cogido del Señor, que es muy distinto, ¿no? Que es muy distinto. Dime la pregunta. Pero en cambio, él cuando entra en Jerusalén, entra a lomos de un pollino y es un gesto para insultar a la sociedad gobernante en aquel momento.
Bueno, eso lo explicaremos más adelante. Pero de todos modos, es decir, tiene visiones, a ver. Es un gesto muy peculiar, muy... Sí, a ver, el Señor viene a traer una nueva realidad. Es decir, vamos a ver, el Señor viene a traernos, pero es que, claro, pero en el fondo, vamos a ver, es que cuando nosotros interpretamos, para los que no habéis oído por las cámaras o lo que fuera, lo que se está refiriendo, ha preguntado este hombre es: el Señor entró montado en un pollino, ¿no? Y eso era una denuncia para los gobernantes de aquella época, ¿no? Que eran ricos y que eran no sé cuánto. En el fondo es que nosotros lo intentamos de ver, y eso es normal que te pase a ti, igual que le pasa a la mayoría de la gente. Intentamos verlo como con una mirada humana. La mirada humana es una denuncia a las personas ricas, ¿no? A los reyes ricos. Pero es que en el fondo el Señor no quiere hacer una denuncia a las personas ricas. Es que el Señor nos hace una denuncia a nosotros. Porque es que los mismos apóstoles, cuando llevaban al Señor a Jerusalén, lo llevaban para coronarlo como rey. O sea, no es una denuncia solamente a las autoridades porque estén y tengan dinero. Es que es una denuncia también para ti. Porque es que, y para los mismos apóstoles que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo, es que es muy distinto. Él no está queriendo denunciar, él está cumpliendo una profecía. Mira a tu rey que entra victorioso cabalgando en un pollino de borrica. Esto es una profecía del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor entra en Jerusalén montado en el pollino de borrica, lo que está diciendo es: señores, ¿recordáis aquel pasaje que dijo el profeta? Aquí estoy yo. Yo estoy cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, porque yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías que estoy entrando en Jerusalén. Fijaros que es que distinto es al pensar que está denunciando a los reyes. ¿Que puede denunciar? Pues claro que está denunciando, pero que el Señor lo que está diciendo es mucho más grande que una simple denuncia. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo lo que manifiesta es que esa persona que está entrando en Jerusalén es el Hijo del Hombre. Si nos hubiéramos quedado, si Jesucristo hubiera muerto, por ejemplo, esa realidad, pues sí, nos quedamos con que ese hombre humano, porque no hay resurrección, ha denunciado a las autoridades de todos los tiempos. Pero con la resurrección lo que estamos viendo es que ese hombre que entra en Jerusalén es el Mesías elegido. ¿Por qué? Porque fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y con esa acción está manifestando y cumpliendo unas profecías del Antiguo Testamento, diciéndole: yo soy el Mesías, que estoy entrando en Jerusalén de una forma humilde, no como la gente de mi alrededor piensa. Porque la gente de mi alrededor piensa que yo voy a ser rey gobernando con una corona de oro, y yo voy a ser rey coronando con una corona de espinas. Fijaros que cambio de toda la realidad. Pues eso es que es muy importante todo lo que... Por eso digo yo que la importancia de la resurrección es vital para entender todo el Evangelio, porque no es un solo hombre el que está entrando en Jerusalén, es el Hijo de Dios, ¿no? La segunda mirada es la importancia del Antiguo Testamento, que esto ahora mismo lo acabo de decir. Es decir, si nosotros cogemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, es más, fijaros de cosa más curiosa, cuando hablamos de la parte que corresponde que han escrito los apóstoles y los evangelistas, decimos Nuevo Testamento. Es decir, que el Antiguo Testamento es importante, no, es importantísimo para nosotros. Es importantísimo para nosotros. Fijaros lo que dice, si os vais a la página 80, ¿vale? Lo que dice la Pontificia Comisión Bíblica sobre el hecho del Antiguo Testamento, ¿no? Al final dice lo siguiente. Esto lo hizo en el año 2001. Página 80. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo sería un libro indescifrable, una planta privada de sus raíces y destinada a secarse. O sea, muchas veces pensamos, cuando hablamos del Antiguo Testamento, es como un libro que, claro, como no lo entendemos muchas veces, ¿verdad? Pues que no tiene sentido, que no tiene importancia. Y el Antiguo Testamento, 80, al final de la página 80. Si nosotros nos quedamos en una mirada, es verdad que el Antiguo Testamento tiene cosas que no se comprenden, pero es que el Antiguo Testamento, si tú lo coges, yo siempre se lo digo cuando estuve explicando el año pasado a los que teníamos el curso de teología, que era sobre el tema bíblico de toda la Sagrada Escritura, yo decía, si tú coges el pasaje de Abraham
y tú ves que Dios aparece a Abraham en la figura de 3 ángeles, eso lo ve un judío y te dice, ay mira, pues 3 ángeles, ya está, ¿no? Pero claro, nosotros lo escuchamos y decimos, 3 ángeles, qué cosa más curiosa, ¿no? Eso me extraña, ¿no? Si tú coges un pasaje, como por ejemplo puede ser el siervo sufriente, en el profeta Isaías, tú lo lees y dices, ¿este hombre de dónde ha salido? Este hombre que está sufriendo de esa manera, que muere de esa manera y que de cuánto, pero después está hablando de la glorificación y de no sé cuánto. ¿En quién se está fijando Isaías? Si tú coges los salmos, hay salmos que tú dices, no tiene sentido. Es decir, por ejemplo, o profecía, por ejemplo, el profeta Isaías que dice, vendrán desde lejos, como acabamos de decir antes, ¿no? De Saba, de Arabia, a ofrecerles a Dios de no sé cuánto. Pero si el pueblo judío no acepta a los paganos, si el único que vale son si la raza judía para ellos son una raza cerrada y que la única que será salvada será la raza judía, ¿cómo es posible que una profecía del siglo VIII antes de Cristo esté hablando de toda esta realidad? Es decir, todas estas cosas que son profecías del Nuevo Testamento tienen su sentido, pero es que claro, si nosotros quitamos el Antiguo Testamento, mira a tu rey que viene victorioso cabalgando en un pollino de borrico. Si tú ves a Jesucristo que entra montado en un pollino de borrica sin saber este texto, pues no tiene sentido. Te quedas, es más, con una mirada humana. Pero es que así nos vamos con todo. Cuando hablamos de cualquier realidad del Nuevo Testamento, cuando dice, es más, Mateo lo dice continuamente, y ahora, y honesto, se cumplieron las profecías que decían, tacatán, tacatán, y suelta toda la profecía, ¿no? Pero es que en todo, ¿no? Las profecías se van cumpliendo en la figura de Cristo. Es decir, por ejemplo, el nacimiento del Señor en Belén. ¿Por qué tenía que ser en Belén? Porque de ahí venía la profecía del Antiguo Testamento. Mira al Señor, Belén, tú Belén de Éfrata, no eres ni mucho menos de Judá, no eres ni mucho menos la última de las Judá de Judá, porque de ti saldrá aquel que tendrá que gobernar todas las naciones. Pues claro, si tú coges el pasaje del Antiguo Testamento y simplemente ves que Jesucristo nace en Belén, pues tú dices, pues ya está, pues nace en Belén. Y tú ves y dices, ah, mira, que es que resulta que José era del hijo del rey David. Bueno, vale, pues ya está, ¿y qué? Pero claro, cuando tú entiendes todo el pasaje de lo que realmente significa, porque viene del cumplimiento del Antiguo Testamento, es esencial. De forma que todos los evangelios tienen ese rasgo común, y es que le dan muchísima importancia a todo lo que es el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene sentido, porque el Antiguo Testamento es de donde brotan las raíces que el Nuevo va a florecer. Porque es verdad, si tú coges una raíz, la raíz es fea, la raíz no tiene... Es decir, tú no te das cuenta de la importancia que tiene la raíz, tú la ves además, es una cosa fea, no tiene mucho sentido, pero cuando la raíz empieza a salir, y empieza a salir el tronco, y empieza a dar frutos, es cuando tú te das cuenta de la importancia de la raíz. Pues esto pasa igual, ¿no? El Antiguo Testamento, para quien no lo entiende, pues es verdad que tú no llegas a cogerle el sentido, pero si tú coges ese Antiguo Testamento y le manifiestas el Nuevo Testamento, para ti cobra todo un nuevo sentido. Por eso, las personas que van al Antiguo Testamento muchas veces pues se quedan un poquito pues perdidas, ¿no? Que no saben realmente por dónde va. Para eso hay que dar una explicación a muchas cosas, ¿no? Aquí no podemos meternos en todo lo que hay en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Y una cosa curiosa es que el Señor, fijaros, es consciente de que Él está cumpliendo las profecías continuamente. Y conforme van pasando cosas, Él mismo lo dice, ¿no? Por ejemplo, lo he dicho antes, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea, Él mismo se da cuenta de que está cumpliendo el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Él va montando en un pollino de borrica, perdona que estoy diciendo continuamente la misma realidad, pero como lo ha sacado, Él mismo está siendo consciente de que está cumpliendo aquella profecía del Antiguo Testamento. De forma que Él es consciente de que en Él se cumplen las promesas. En Él se cumplen aquellas cosas que el Señor ya había manifestado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y finalmente el último rasgo son los rasgos de la predicación de Cristo. Esto nos vamos a centrar un poquito más, de una forma un poquito más extensa, y quiero escribirlo en la pizarra porque quiero que lo entendáis, ¿vale? Cuando el Señor predica,
tiene 3 rasgos distintivos que en los 3 evangelios se manifiestan. El primero es el reino de Dios. Cuando tú coges el evangelio, ¿qué es lo que te encuentras? Jesucristo, cuando explica sus enseñanzas y explica sus cosas, Él va hablando continuamente. El reino de Dios. Incluso utiliza parábolas, ahora explicaré otra cosa más, ¿no? Pero el reino de Dios se parece al grano de mostaza, ¿no? Que uno siembra siendo una semilla muy pequeña y después crece y los árboles incluso pueden anidar en ella, ¿no? El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer junta en la harina, ¿no? Y que amasa y después hace pues que el pan crezca, ¿no? El reino de los cielos se parece a este niño que ponemos aquí en medio, ¿no? ¿De quién es el reino de los cielos? Pues este niño. El reino de Dios está en vuestro corazón. El reino de Dios, claro, en el Evangelio de San Mateo, la palabra reino de Dios la utiliza 49 veces. En el evangelista San Marcos, que es más cortito, lo utiliza 15 veces. Y en el evangelista San Lucas, 39. Fijaros que en la predicación de Cristo continuamente existe un rasgo distintivo, que es el reino de Dios. Sin embargo, fijaros la diferencia. Cuando cogemos el evangelista San Juan, la palabra reino de Dios aparece 2 veces. Y en el mismo capítulo 3. Primera distinción con mucha fuerza entre el resto de los evangelios y el evangelio de San Juan, ¿vale? Pues la palabra reino de Dios. Y ahora, si yo hiciera una pregunta, seguramente os iba a costar trabajo de explicarla. Si yo dijera, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Porque el Señor dice muchísimas parábolas del reino de Dios y habla muchísimo del reino de Dios. Pero si tuviéramos que decir una definición del reino de Dios, cuesta. El reino de Dios está relacionado íntimamente con su propia persona. Por eso cuando él dice que Voy a explicarlo, ¿vale? El reino de Dios, luego vamos a entrar en preguntas, ¿vale? Yo voy a dejar tiempo para que termine la cámara de grabar esas cosas y voy a dejar tiempo para las preguntas, ¿no? Pero cuando Jesucristo habla del reino de Dios, se está refiriendo a su propia persona. Es decir, ¿en qué se manifiesta el reino de Dios? Cuando el Señor hace así y expulsa a los demonios. Los demonios son expulsados con el dedo de Dios. Y por tanto, es manifiesto de que el reino de Dios se está haciendo patente en medio de vosotros. Eso le dice a los que no aceptan la llegada del Mesías, del Señor. Cuando Él hace milagros, está haciendo patente el reino de Dios. Su propia persona, por donde está yendo, hace que la gente se remueva. La predicación de Cristo asombra, sobrecoge, está cambiando la humanidad, está cambiando el mundo. Por eso el reino de Dios ya está presente, pero todavía no se ha cumplido del todo. Porque la persona de Cristo, el evangelio de Cristo, la buena noticia que es su propia persona que ha venido a traer la salvación, con su propia realidad, con su propia persona, está haciendo patente el reino de Dios. El reino de Dios se hace patente en su misma persona. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la persona de Cristo. Y esa persona de Cristo, incorporada en el corazón humano, es la que hará evidencia de una forma externa al mundo el reino de Dios. Por eso el reino de Dios es pequeño como un grano de mostaza, porque cuando Jesucristo entra dentro de ti, cambia tu vida. El reino de Dios es como la levadura. El reino de Dios es como este niño si lo colocamos en medio, porque hay que ser sencillos y humildes para que el Señor pueda entrar en tu corazón y en eso se manifiesta el reino de Dios. Pero hace referencia concretamente a la figura de Cristo. Es verdad que también se manifiesta de una forma externa, es decir, una forma externa de ver ese reino de Dios, que es Jesucristo cuando constituye los apóstoles, concretamente viniendo del Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, las nuevas 12 tribus de Israel que constituye, para fundar la nueva Jerusalén, la nueva iglesia, pues lo que quiere constituir es el reino de Dios con la figura externa de la iglesia. Es decir, la iglesia es una manifestación externa
de este reino de Dios que Cristo ha venido a traer, que tiene que estar en nuestros corazones, principalmente, pero que tiene una manifestación externa, física, estructural, que el mismo Cristo la fundó, que es la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a traer algo que sí que está, que tiene que ver y que lo principal es aquello que es del interior, pero que tiene manifestaciones externas, ¿no? De forma que el reino de Dios se manifiesta en todos los relatos del Antiguo de los sinópticos, haciendo referencia a la persona de Cristo, y se va haciendo patente en distintas realidades. Es más, ¿cuál es el segundo rasgo de esa predicación de Cristo que está en relación con esto? Las parábolas. Las parábolas son puestas de relieve continuamente en la predicación de Cristo en los evangelios sinópticos. Es una forma clara. Si tú dices, ¿cómo predicaba Cristo? Pues tú te acuerdas directamente de la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del buen del no sé cuánto. Tú empiezas a sacar un montón de parábolas que el Señor utilizaba para predicar. Esas parábolas, que lo que intentaban era explicar el reino de Dios para gente sencilla. Hay una cosa curiosa, y es que el Señor utilizaba, porque eran especie de cuentecillos, ¿no?, que Él utilizaba cosas de la vida ordinaria, ¿no? Es decir, el reino de los cielos se parece, pues tú no puedes coger un tejido y unirlo a un tejido viejo y unirlo a uno nuevo, ¿no? Porque si tú coges el antiguo y lo unes al nuevo, el nuevo tira del antiguo y lo rompe. Y eso intenta mostrarlo para hacer ver cómo nosotros tenemos que morir al hombre viejo, ¿no?, y nacer a un hombre nuevo. Pero claro, esa realidad lo utiliza para explicar algo muy profundo, porque en el fondo es algo muy profundo, que tú coges esa parábola y empiezas a sacarle un contenido que te queda frío, te puedes quedar rezando 3 días, ¿no? Pues lo utiliza de una cosa muy simple. Seguramente de cuando veía a su madre coser y diría, mamá, ¿por qué estás cogiendo un paño nuevo para esto? Y entonces dice, no, es que yo no puedo coger otro paño, un paño nuevo, un paño viejo de esto, ¿pero por qué? No, porque es que si no se rompe. Y el Señor lo escucharía y lo utilizaría en las parábolas. Y es decir, no quiere decir, las parábolas existían. En el Antiguo Testamento hay muchas parábolas. En otros personajes que no son de fe, es decir, en personajes de paganos, también existen personas que utilizaban parábolas para explicar. Pero es verdad que si decimos quién es el personaje por antonomasia que han quedado las parábolas patentes para toda la humanidad, es la persona de Jesucristo. Porque en los sinópticos, en Juan no, en los sinópticos la utiliza muchísimo, para que la gente sencilla entendiera lo que él quería decir. Porque de una cosa muy simple, muy humana, que utilizaba todo el mundo y que todo el mundo conocía, le daba el sentido profundo de lo que realmente él significaba. De forma que esa es la siguiente visión. Y la tercera, que es la última que vamos a mirar, es el tema de los milagros. El tercer rasgo de su predicación son los milagros. Si cogemos los 3 sinópticos, continuamente Jesucristo está haciendo milagros. Cura a aquella mujer que era hemorroísa, resucita a la hija de aquel hombre, cura al hijo del centurión, a aquel hombre del brazo, le arregla el brazo, a aquella persona que tenía, que era cojo o que era ciego, el Señor lo cura, aquel muerto que resucita. Es decir, el Señor realiza continuamente milagros de la manifestación del reino de Dios. Con su propia persona, con la realidad de los milagros, está haciendo patente de que el reino de Dios está haciéndose real en la humanidad. Por tanto, los milagros, que curiosamente en el Evangelio de San Juan habla de los signos, es decir, distintos signos que Jesucristo va realizando, y hay un signo, por ejemplo, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, dice que es el primer signo que Jesucristo realizó. Eso dice el Evangelio de San Juan. En los evangelistas sinópticos, cuando hace un milagro, porque los signos en el Evangelio de San Juan significa algo mucho más importante, ¿no?, que es distinto, ¿no? Pero en el Evangelio de San Juan, Jesucristo lo que va haciendo continuamente es milagros. Y con esos milagros lo que está haciendo es patente su autoridad,
que el que está haciendo las cosas, el que está predicando, es alguien muy importante. Ojo, este es alguien más que un simple maestro. Es más, no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, muchas veces tú miras quién suele utilizar la palabra maestro para Jesucristo y normalmente la utilizan las personas que lo infravaloran. Cuando descubren quién es, cambian la palabra maestro por la de Señor. No sé si os habéis dado cuenta. Los apóstoles, por ejemplo, San Pedro, ¿también vosotros queréis ir? ¿A quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sin embargo, hay otros pasajes, antes de la conversión, por ejemplo, de Pedro, en el que utiliza la palabra maestro. Quien va a buscar al Señor para ponerlo a prueba, maestro, sabemos que tú eres. O dice, maestro, explícame bien quién es, cómo es. O el joven rico también, maestro. Sin embargo, el que reconoce la figura de Cristo, en los evangelios se ve que no es un maestro, sino que es el Señor. Y por tanto, ¿en qué se evidencia principalmente? En los milagros. Milagros por aquí, milagros por allí. Jesucristo va haciendo milagros porque está haciendo patente el reino de Dios. Y las cosas que son malas, que no son buenas, que no son del paraíso, como una enfermedad, como una muerte, como pues todo eso tiene que ir desapareciendo. El pecado, los demonios, todo eso tiene que ir desapareciendo, porque eso no es del reino de Dios. Fijaros, ¿no? Qué cosa más grande, ¿no? Así que con esto se va haciendo patente que el Espíritu Santo está con él. Con los milagros está haciendo patente el cumplimiento de las promesas, porque en el Antiguo Testamento está hablando de que aquel que viene va a cambiarlo todo y va a transformar todo y va a curar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Con los milagros. Es muestra de la misericordia divina, que cuando está en medio de nosotros nos cura de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, ¿no? De forma que vemos pues esa realidad de los milagros por parte del reino de Dios. Yo no sé si he podido explicar, porque es verdad que concretamente el libro, toda esta parte que he explicado hoy, la explico de una forma distinta como yo lo he explicado, no sé si os habéis dado cuenta. Porque he intentado sacar las cosas, colocarlas en sitios distintos, para que entendáis lo que el autor quiere expresar y quiere mostrar, ¿no? Pero que sobre todo entendáis todo el sentido del Evangelio, que tiene rasgos comunes, tiene cosas comunes en todo, y a la vez tiene cosas distintas. Pero ¿qué podemos coger de común? Pues aquí tenemos todo lo común, concretamente en la predicación de Cristo, ¿no? Así que cuando entremos la semana que viene, ¿vale? Ahora vamos a dejar un tiempo para otro rato de preguntas. Cuando la semana que viene entremos en cosas mucho más distintivas, porque no sé si habéis fijado, pero a partir de la semana que viene nos vamos a centrar en los momentos, en los misterios de la vida de Cristo, en la infancia, en la resurrección también, en la pasión, en el bautismo, ¿vale? Distintos relatos que nos van a ayudar a profundizar mucho más en momentos cruciales, ¿no? Pero con esto tenemos una mirada amplia y general de lo que es el reino de Dios. Así que